Congreso Nacional, pero al gobierno nacional que apoye, nosotros estaremos como pro haciéndolo, el tratamiento de la ley de reiterancia a nivel nacional. Bueno, allí teníamos al jefe de gobierno, a Jorge Macri, con estas ideas centrales. Por un lado, el pedido de sanción de ley de reiterancia y por el otro, la expulsión de extranjeros que delinquen. Esta noche invitamos al ex juez Eduardo Gerón, que es abogado penalista además, para hablar de estos temas que siempre son muy sensibles. Hola, doctor Gerón, buenas noches. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Igualmente, Silvina, muy buenas noches. Bien. El gusto es mío también. Gracias. Recién lo escuchábamos a Jorge Macri. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una ley de reiterancia? ¿De qué se trata esto? Bueno, hay que explicar para que se entienda qué es la reiterancia. Y en este aspecto hay que diferenciarlo con la reincidencia. Una persona, vamos a decirlo claramente, comete un delito. Entonces, una vez que cometió el delito, se lo condena, supongamos, por ese delito que cometió. A partir de ese momento que está condenado por el delito, vuelve a cometer otro. Entonces, ahí es reincidente. Recién ahí. Ahora, como sabemos todos, para que se llegue a una condena por un delito pasa mucho tiempo. Por lo general, ese delincuente espera el fallo en libertad. Y mientras está en libertad, muchas veces vuelve a cometer otros delitos. Y estaba beneficiado porque entonces no se lo consideraba reincidente. Ahora, la reiterancia es esto. Una persona comete un delito y sin esperar que se lo condene al día siguiente, una semana después, 3 meses después o cuando sea, vuelve a cometer otro delito. Entonces ahí no es reincidente porque no tiene una condena anterior, pero sí es reiterante. ¿Y qué ocurre ahí entonces? Entonces, precisamente el cambio que hay ahora es en cuanto a las libertades. ¿Por qué? Como les decía, si antes no era reincidente, estaba en libertad y el hombre, lo veíamos todos los días en los medios, que entraban y salían, tenía 8 entradas, volvía a salir, lo detenían hoy, lo detenían el mes que viene, y siempre salía porque los jueces no lo ponían preso. Ahora, estos jueces facilistas van a encontrar un escollo para poner en libertad en forma indiscriminada a un delincuente, que es: señor, no es necesario que esté condenado, basta que tenga un proceso, una denuncia en trámite. Si vuelve a cometer otro hecho, entonces en ese caso, señor, nosotros lo que tenemos que presumir es que ese delincuente que ya delinquió 2 veces, aunque no esté condenado, se va a fugar, porque precisamente es una persona que está viviendo del delito, no va a comparecer. Entonces, señor juez, póngalo preso sin esperar la condena para evitar que esa persona se fugue y para evitar que siga realmente molestando y jorobando y delinquiendo a la sociedad. Ahora, esto es un cambio realmente beneficioso. También sabemos que no se puede tener detenida a una persona, lo marca la ley, por tiempo indeterminado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda dar este proceso de cumplir con la reiterancia? No es una ley nacional, tenemos una ley local aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, cumplamos también con esta cuestión que es importante, de que las personas no pueden estar detenidas sin condena, doctor. Bueno, ahí hay 2 cosas y me parece muy interesante la pregunta, Silvina. ¿Por qué? Porque, por un lado, no es posible que haya procesos que no tengan sentencia. Claro. No se justifica. La justicia debe dar fallos en tiempo oportuno. Si estamos dando fallos, como muchas veces sucede, con hechos de hace 10, 12 años, y bueno, allí no existe una actuación judicial que a la ciudadanía le responda. Entonces, no es posible, como bien lo dijiste, que una persona esté detenida sin una condena por tiempo indeterminado. Pero precisamente lo que se requiere es que los jueces dicten las sentencias en tiempo oportuno. Y por otra parte, también es cierto que este fallo
que esta ley sobre la reiterancia solamente rige en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero también es cierto que en el Congreso de la Nación hay un proyecto para que esto que rige en la ciudad de Buenos Aires también rija en todo el país respecto de algunas circunstancias de fuga. Y hay algunas cosas que hay que decir. A ver. Parecería que determinados grupos ideológicos, determinados partidos, en líneas generales los partidos de izquierda, siempre están a favor de proteger a los delincuentes. Entonces, esto es lo que muchas veces muchos nos preguntamos: ¿por qué se protege a los delincuentes? ¿Por qué se quiere evitar que un delincuente pueda ser aprehendido, pueda ser juzgado y pueda ser detenido, etcétera? ¿Por qué están pensando solamente en ese delincuente y no están pensando en la sociedad, en la víctima? Bueno, sabiendo que ese que sale en libertad inmediatamente va a volver a delinquir. Entonces, no pensamos en las víctimas, no pensamos en la gente que a continuación va a ser objeto de un delito. Bueno, sería ideal que todos pensemos en la aplicación de la ley, ¿no? Porque una sociedad sin marco normativo, sin ley, es un grave problema, es una cuestión institucional muy delicada. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Usted ha sido juez, lo sabe mejor que nadie. Doctor Jerome, ¿está al tanto de alguna reforma judicial en la que esté pensando el gobierno? Porque hoy el jefe de gabinete estuvo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y dejó entrever que habría alguna idea de cambio dentro del sistema judicial. ¿Ha escuchado algo usted, algún proyecto? ¿Ha sido consultado en este sentido? Hay un proyecto de reforma del Código Penal que ya se viene repitiendo desde hace varios años. Hubo en la época durante la presidencia de Macri, hubo un proyecto que prácticamente estuvo a punto de ser presentado al Congreso y ser tratado en el Congreso, pero después se dio marcha atrás. Parecería que cuesta trabajo sancionar o adecuar nuevas leyes o adecuar las leyes a los tiempos actuales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos los delitos más urticantes para el ciudadano, que son los delitos, no pasa nada, doctor. Son los delitos que llevan a la corrupción, que son los delitos por los que la ciudadanía está expectante permanentemente. Entonces, en ese caso, las penas que castigan esos delitos son terriblemente bajas. No es posible que penas por peculado, penas por corrupción tengan realmente penas que son mínimas y que permiten que tengan el proceso en libertad, etcétera. No, eso es lo que los proyectos de reforma del Código Penal están cambiando. Y me parece muy importante que realmente se cambien esas penas, porque la ciudadanía está esperando que los responsables de delitos contra el Estado, o sea, contra todos nosotros, tengan un castigo digno, ¿no? No es posible que tengan penas, a lo mejor delitos que tengan penas de hasta 2 años en suspenso, 3 años en suspenso, y se beneficien cuando los hechos que son hechos que realmente denigran al funcionario público. Muy bien, doctor. Así que me parece que hay que cambiar eso. Vamos a ver cómo se da entonces el debate en el Congreso. Hoy fue un día muy movido, mañana puede traer novedades también. Veremos si finalmente este tipo de leyes encuentran la posibilidad de ser abordada por los legisladores. Es el doctor Eduardo Jerome, abogado penalista, ha sido juez de la Nación y esta noche nos ayudó a pensar este tema, delicado por cierto, como es el de la reiterancia. Muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes, Silvina. Hasta la próxima vez.